Muy buenos días y muchas gracias a todos por su presencia. Como siempre, quiero comenzar expresando en nombre de la Junta de Castellón nuestras condolencias a todos los compañeros del periódico ABC y a todos los medios de comunicación que son compañeros de trabajo de José María Ayala. Con él hemos compartido y han compartido ustedes mucho tiempo y forma parte del proyecto de un periodismo que viene a hacer una Castilla y León mejor, y con él pues se pierde, sin lugar a dudas, mucho talento, mucha capacidad, mucha energía y mucho compromiso con esta tierra. Y desde aquí queremos tener un recuerdo a sus compañeros, también a su familia y a sus amigos. Me acompaña el consejero de la Presidencia y el consejero de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio con motivo de dos decretos leyes que se van a presentar a continuación y que tienen la vinculación en el ámbito forestal. Realizaré un repaso muy ligero del resto de los temas del Consejo de Gobierno para que luego podamos entrar con algo más de detalle en este, que es quizá el asunto más importante de los que han sido tratados en el Consejo. Destinamos 7 millones de euros a impulsar proyectos empresariales para aprovechar los recursos endógenos de nuestra comunidad autónoma. Calculamos que con esto se van a movilizar un total de 40 millones de euros y podríamos facilitar la creación de 625 puestos de trabajo. Estamos hablando de una aportación a Sodical, la Sociedad de Capital Riesgo de Castilla y León, para financiar estos sectores productivos, que son tractores de la comunidad al traer recursos endógenos. La industria agroalimentaria, la industria forestal o el sector vinculado a los recursos naturales de nuestra comunidad autónoma, incluso los correspondientes al sector minero y de la construcción. 900.000 euros para impulsar las exportaciones de nuestra comunidad con la participación en diversas ferias relativas al mueble, a los bienes de consumo, a los vinos y a los alimentos, a celebrar en Francia, Alemania y Dubái. Estamos hablando de participar en las ferias Maison Oyet, Wine París, ambos en Francia, Biofag en Alemania y Gulfood en Dubái. De esta forma estamos llegando a un total de profesionales que suponen más de 400.000 posibles compradores y 300 países que pudieran tener acceso a estos productos en estas ferias. 390.000 euros para contratar actuaciones de comunicación y difusión de operaciones cofinanciadas con fondos europeos. Se trata de los programas operativos FEDER, Fondo Social Europeo Plus y Fondo para la Transición Justa. 48.000 euros para la Universidad de León para diagnosticar el emprendimiento de la comunidad y el desarrollo de políticas en materia de emprendimiento. La Universidad de León participa en un programa importante de desarrollo en el ámbito del emprendimiento y lo que hacemos con esto es fomentar el emprendimiento en nuestra comunidad en colaboración con esta universidad que tiene un programa especializado en la materia. 700.000 euros para impulsar en Zamora la innovación tecnológica y el emprendimiento con el proyecto Zamora Future Lab. Estamos hablando de un proyecto que tiene la creación de 3 espacios funcionales, el laboratorio de impresión 3D avanzada de metrología e ingeniería inversa, un laboratorio de fabricación robotizada que estará integrado por robots colaborativos, células de fabricación flexible y estaciones de trabajo de control, y un espacio de proyectos interactivos y videojuegos con capacidad para captura de movimiento, escaneado 3D, realidad extendida y producción virtual, haciendo de Zamora un referente en todas estas materias. 200.000 euros para la Fundación Centro Nacional del Vidrio, y se contribuye de esta forma al desarrollo económico y social y turístico de Segovia y del conjunto de la comunidad. 88.000 euros para la digitalización a empresas y trabajadores con discapacidad. Estamos hablando de financiar las jornadas de ETICAL de la Asociación de Empresas Tecnológicas de la Información, Comunicación y Electrónica. Se dirige a las empresas de la comunidad y los trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo con el objeto de favorecer el desarrollo tecnológico y la formación en el ámbito de la información.
2,3 millones de euros para adaptar la sostenibilidad de uso público de espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 en Segovia y en León. En León, 1.775.000 euros y en Segovia, 524.000 euros. Los espacios naturales lo tienen ustedes en la relación del documento. 250.000 euros para impulsar el aprovechamiento forestal en Castilla y León a través de fondos financiados por la Unión Europea Next Generation. 7.500 euros para fomentar la autoprotección durante la realización de actividades en la naturaleza. Se hace con la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo y se trata de colaborar en la protección civil y el fomento de la autoprotección durante la realización de estas actividades en el ámbito de la naturaleza. 6,4 millones de euros para la concesión del transporte público regular por carretera. Se trata de cubrir el déficit y las bonificaciones durante los meses de julio y agosto. Por tanto, justo antes del 1 de septiembre, que es cuando se ha puesto en marcha de forma generalizada el programa Bustil para toda la comunidad. Nos ponemos al día justo antes de esa fecha, pero también incorporamos los menores de 15 años que ya estaban beneficiados los meses anteriores del programa Bustil. 6.431.000 euros a los 111 titulares de 243 concesiones administrativas. Como les digo, ya incluye una parte del programa Bustil porque es la financiación del transporte de los menores de 15 años. La Junta impulsará una nueva licitación de la variante de Guardo para la conclusión de esta infraestructura. Se realizan los trámites para que esto pueda ser posible y se incluyen cantidades en el proyecto de presupuestos de la comunidad. 6,8 millones de euros para la ejecución de los programas de sanidad animal de la comunidad hasta el año 2026. Este presupuesto incluye actuaciones encaminadas para el cumplimiento de los planes de erradicación de enfermedades animales, así como el desarrollo de acciones de vigilancia, prevención y control de la cabaña ganadera, entre otros la tuberculosis bovina y caprina, la brucelosis bovina, ovina y caprina y la encefalopatía espongiforme bovina. La sanidad de la cabaña ganadera es una prioridad para la Junta de Castilla y León, porque es imprescindible esta sanidad no solo para el fomento y la sostenibilidad de la actividad productiva, sino también para garantizar el libre comercio en el marco de la Unión Europea y también las exportaciones de Castilla y León. 223.000 euros para agilizar la tramitación interna de las solicitudes de la PAC en este año 2025 mediante el desarrollo de nuevas funciones en su aplicación informática. Incluyen labores de desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de toda la red. Hay que recordar que el pasado día 16 de octubre, que es el primer día habilitado por la Comisión Europea para ello, ya se ha puesto a disposición de 49.000 agricultores y ganaderos un total de 498 millones de euros, lo que equivale al 90% del total de las explotaciones registradas. Hemos sido la primera comunidad, por tanto, en pagar las cantidades de la PAC y a esto se debe, en cierta medida, este tipo de iniciativas en materia de digitalización. 7,5 millones de euros para reforzar los suministros sanitarios en diversas provincias y diversas tecnologías. En el caso de Valladolid, 3,3 millones de euros para sustituir y suministrar un nuevo acelerador lineal al servicio de oncología radioterápica. Actualmente hay 14 aceleradores lineales en Castilla y León, 1,6 millones de euros para Salamanca para el mantenimiento integral de todo el riesgo de equipos electrónicos de alta tecnología, 2,2 millones de euros en Salamanca también para el material de cirugías asistidas del robot Da Vinci y, finalmente, 480.000 euros para Segovia para el suministro de 2 salas de radiología digital sincronizada. El Centro de Salud de Arturo Iríes, en Valladolid, se amplía con 10 nuevas consultas para mejorar los cupos y la prestación sanitaria. Este centro de salud se va a ampliar con nuevos espacios, se mejora la prestación del servicio sanitario a los pacientes y precisa la reestructuración del área que ha liberado la inspección médica, dando traslado a otras dependencias, entre ellas estas 10 nuevas consultas para mejorar los cupos. Tiene usted la descripción de las instalaciones. 1,5 millones de euros para la organización de la exposición Las Edades del Hombre en Zamora, bajo el título de Esperanza, que tendrá lugar en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral de Zamora hasta el 5 de abril del año 2026. Tienen ustedes toda la documentación correspondiente, que ya lo conocen porque ha sido además inaugurada la exposición recientemente. 300.000 euros a las iglesias de Santa María Magdalena en Zamora y San Cristóbal en Salamanca, en el marco del proyecto del Románico. Estas intervenciones tienen como objeto la conservación, la puesta en valor y la proyección cultural del patrimonio románico de Castilla y León.
60.000 euros para apoyar la participación de la selección española masculina de rugby en competiciones internacionales. La colaboración de la Junta se debe a que esta selección española masculina va a concentrarse habitualmente en la comunidad para sus entrenamientos. Se debe en gran parte, naturalmente, a que gran parte de los jugadores seleccionados son de nuestra comunidad. Y ya tienen ustedes finalmente toda la documentación en materia de las ayudas que vamos dando en el ámbito de los incendios, que no paso a relatarles, pero la tienen descrita y que tiene que ver fundamentalmente con el ámbito de la vivienda, con las actuaciones para la retirada de escombros, con la ayuda a los autónomos, ayudas a las familias y también ayudas a los agricultores, ganaderos y apicultores, con los importes, número de beneficiarios que tienen ustedes aquí descritos y, asimismo, el número global de las actuaciones y beneficiarios acumulados hasta el momento presente. También se acompaña, como siempre, una nota de prensa con el volumen final de los mismos. Estos son los principales asuntos del orden del día, a excepción de los dos decretos leyes, que por hacer una presentación general y ya los dos consejeros lo desarrollan. Lo que hemos hecho, que era el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, es un análisis sosegado y sereno de la realidad, también de reflexiones, reuniones con distintos colectivos que podrán realizar aportaciones. Ha habido reuniones amplias, como ustedes conocen, incluso con la participación del presidente de la Junta de Castilla y León, con las diputaciones provinciales, con las organizaciones de productores agrarios OPAs, pero también de los consejeros, con los representantes de los trabajadores y con los representantes de los sectores más afectados. Lo que buscamos son varios objetivos. Primero, reforzar los medios en las campañas de extinción de incendios, más medios para ser más eficaces. Lo segundo, todo el ámbito de reducir burocracia, simplificación administrativa para la limpieza de los bosques y del territorio. Lo tercero, reforzar todo el ámbito de los anillos de la seguridad mediante colaboración con las corporaciones locales y el refuerzo de la seguridad en las poblaciones, pero también todo lo que tiene que ver del ámbito de solicitudes de las OPAs, reforzando la superficie agrícola en nuestra comunidad. Lo cuarto es reforzar el operativo todo el año, ampliar el carácter anual del operativo, y lo quinto es el carácter público del operativo, que son los compromisos que se vienen asumiendo. Naturalmente, estos compromisos son compatibles y coherentes con el proyecto de presupuestos de la comunidad que hemos presentado para el año 2026, e incluso algunas de esas actuaciones que aquí figuran se llevarán a cabo en este año 25, a pesar de que apenas queda 2 meses. Por ejemplo, las aportaciones a las diputaciones provinciales se adelantarán a este año 2025. Nuestra idea, naturalmente, es obtener el máximo respaldo parlamentario en la convalidación de estos decretos leyes, que entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, y llamamos desde aquí a todos los grupos parlamentarios a la máxima responsabilidad y a que todos alejemos el escenario de la confrontación para hacer lo que sea mejor por el interés del conjunto de los ciudadanos. Y sin más, primero cedo la palabra al consejero de la Presidencia en el ámbito del primero de los decretos leyes. Muy buenos días. Muchas gracias, consejero portavoz. El primero de los decretos es un decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Este decreto ley tiene por finalidad perfeccionar el dispositivo de prevención y extinción de incendios en el ámbito del personal para ser más eficaces, con un doble objetivo: proteger más y mejor la vida personal y también el medio natural. Y por ello se acometen una serie de medidas, por un lado, de mejora de las condiciones de trabajo del personal propio autonómico y, en segundo lugar, en la profesionalización de dicho dispositivo. Como se ha comentado, este decreto ley recoge gran parte, si no la totalidad, de las reivindicaciones históricas del colectivo en este ámbito de la prevención y extinción de incendios forestales. Por un lado, la actuación del dispositivo de incendios todo el año, de tal manera que todo el personal fijo discontinuo actual existente, las RPTs, las relaciones de puestos de trabajo, contemplan esos fijos discontinuos a 3, 6 y 9 meses, van a pasar a prestar servicios todo el año a tiempo completo. De tal manera que los incendios forestales no solo van a conllevar una actividad de extinción, sino que también van a llevar una previa actividad de prevención, de mantenimiento de infraestructuras, así como una posterior a la época
más crítica en materia de incendios referido a la restauración de la masa forestal. También el hecho de que pasen a prestar servicios todo el año va a permitir la participación y colaboración de todo este colectivo en cualquier situación de emergencia que se produzca en nuestra comunidad autónoma. Véase inundación, incendio, cualquier catástrofe natural que pudiéramos tener. En segundo lugar, el carácter público de todo el dispositivo de incendios. Va a tener una naturaleza pública, consiguiéndose este objetivo en un plazo sucesivo de 3 años, del 2026 al 2028. Lógicamente, siempre habrá una serie de servicios o de actividad que seguirá desarrollando el sector privado, por ejemplo, pilotos, mecánicos aéreos, conductores de maquinaria pesada, bulldozer, etcétera. Pero con carácter general, todo el dispositivo será público. Se reconoce, en tercer lugar, la calificación profesional de bombero forestal. Todos aquellos puestos de trabajo, todos aquellos empleados públicos que se dedican a incendios forestales van a ser designados como bomberos forestales. Damos así cumplimiento a 2 leyes del Estado de carácter básico, dictadas en el 2024, que precisamente daban un año para acomodar la normativa de las comunidades autónomas a tal efecto. La Ley Básica de Bomberos Forestales y la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales. Con ello, adquirirán esta condición de bomberos forestales parte de los ingenieros superiores de montes, de los ingenieros técnicos forestales, así como de los agentes medioambientales. Para todos aquellos puestos y personas que ocupen esos puestos, se crea un complemento específico ad hoc, de tal manera que en los subgrupos A1 y A2, ingenieros superiores e ingenieros técnicos, la cuantía de este complemento va a ser de 2.660 euros al año, y para el grupo B, y en su caso su grupo 1, agentes medioambientales, va a ser de 1.050 euros anuales. En laborales se está negociando, lógicamente, con la representación sindical la modificación del ámbito del convenio colectivo, de las previsiones del convenio colectivo, y en su caso esta calificación de bombero forestal se aplicará a las siguientes categorías profesionales: operador del centro de mando, conductor maquinista de autobomba, vigilante de incendios, peón de montes y extinción y celador de medio ambiente. Estas son las categorías que expresamente en el convenio colectivo actual están reguladas dentro del dispositivo de incendios. Y para ellos también se ha ofertado a la representación sindical los mismos complementos que les acabo de mencionar, específicos para los funcionarios. Los grupos 1 y 2, 2.660 euros anuales, los grupos 3 y 4, 1.050 euros anuales. En cuarto lugar, la Junta, con este decreto ley, facilita la aplicación de la jubilación anticipada de todo este colectivo. Lógicamente, la calificación de bombero forestal conllevará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes para que tal hecho se pueda producir, y, asimismo, procederá al reconocimiento del tiempo trabajado en esa actividad de incendios forestales que permita aplicar los coeficientes de reducción de tiempos para poder acceder a esa jubilación anticipada. En quinto lugar, se reclasifican los agentes medioambientales que pasan del grupo C1 al grupo B. Se crea así el cuerpo de agentes medioambientales en el grupo B. Se va a realizar este paso de los agentes medioambientales por integración directa para todos aquellos que posean la titulación adecuada para pertenecer al grupo B, que es técnico superior en gestión forestal y del medio natural o equivalente. Se incrementa el intervalo de niveles para el complemento de destino. Este nuevo grupo B tiene un intervalo para percibir el complemento de destino del 18 al 24. Y, además, se mejoran sus retribuciones básicas y complementarias por ese paso al B, así como el complemento de carrera profesional horizontal. Seguirán perteneciendo a la escala actual de agentes medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos C1, donde están en la actualidad todos,
todos aquellos que no tengan la titulación correspondiente. En sexto lugar, todas estas medidas que les comento serán de aplicación inmediata mediante su incorporación a las relaciones de puestos de trabajo, tanto de personal laboral como de personal funcionario, de tal manera que se compromete el decreto ley a que estén aprobadas estas modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo antes del 31 de diciembre de este año 2025. En séptimo lugar, se garantiza esa mejor y mayor profesionalización del colectivo a través de una mejora en la formación, de tal manera que a través del Centro para la Defensa contra el Fuego de León y en colaboración con la ECLAP, la Escuela de Administración Pública de la Consejería de la Presidencia, entidad encargada con carácter general en la formación de los empleados públicos, se va a implantar un programa específico de formación sectorial dirigida a todos estos colectivos de empleados públicos que tengan o vayan a adquirir la condición de bombero forestal, programa que estará ya vigente y aplicable en esta anualidad próxima 2026. Y, por último, se prevén también otra serie de medidas añadidas para facilitar y mejorar el dispositivo, como es la previsión de que pueda existir un procedimiento especial para la provisión temporal de esos puestos de bombero en los supuestos de más alto peligro, en el supuesto de que se requiera la incorporación temporal de personal, un procedimiento ultrarrápido, dado que en esos momentos el procedimiento habitual de bolsas puede dilatarse en el tiempo. Y, en segundo lugar, en circunstancias excepcionales y si todos aquellos puestos calificados de bomberos forestales por alguna circunstancia no pudieran ser cubiertos por sus propios titulares, los otros funcionarios de la misma cualificación, grupo y categoría que quieran, durante ese tiempo en el que la plaza no está ocupada, pueden voluntariamente también cubrirla. Es decir, si un ingeniero superior de montes, bombero forestal, cae de baja y hay otro ingeniero superior de montes que no tiene esa cualificación, quiere durante unas semanas una campaña en función del nombramiento que pueda hacer la Consejería de Medio Ambiente, podrá ocupar ese puesto temporalmente y percibir las cuantías que le correspondería como bombero forestal, con la cotización también correspondiente a bombero forestal. En definitiva, estamos hablando de la intención del decreto ley es que este operativo esté perfectamente ya estructurado en la primavera de 2026. De aquí el que en estas fechas se apruebe este decreto ley, donde concurre evidentemente razones de extraordinaria y urgente necesidad. El compromiso es la modificación de las relaciones de puestos de trabajo antes del 31 de diciembre de 2025 y ello permitirá una mayor eficacia en la próxima campaña. Teniendo en cuenta, además, otra circunstancia que no se les escapará a nadie y es la concurrencia de las elecciones autonómicas en el primer semestre del año próximo, 2026, donde, lógicamente, el Gobierno regional entrará en funciones y, por lo tanto, las medidas que haya que acometer hay que acometerlas con diligencia y con prontitud en aras a esa mejor garantía de la vida humana y del medio ambiente. Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias, consejero. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con el ámbito de personal, de función pública, y por eso lo explica el consejero de Presidencia. Y ahora un bloque relativo al ámbito forestal y tiene la palabra el consejero de Medio Ambiente. Muchas gracias, consejero portavoz, consejero de la Presidencia y profesionales de los medios de comunicación. Bueno, el segundo decreto ley que presentamos es el decreto ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales, que es un decreto ley que, en el marco de lo que ha explicado el portavoz, en ese marco de consultas y de compromisos del presidente de la Junta de Castilla y León, ponemos en marcha por la necesidad de reforzar la seguridad de la población, del patrimonio natural, dada la creciente virulencia de los incendios registrados en los últimos años y especialmente en el mes de agosto. El decreto ley crea o articula un marco integral de actuación en los tres ejes de lucha contra los incendios forestales: prevención, extinción y restauración, e introduce modificación de 4 leyes autonómicas: la de montes, la de patrimonio natural, la de urbanismo, la de carreteras, y también modificaciones en 5 decretos reglamentarios. El objetivo es agilizar los procedimientos administrativos, eliminar burocracia, reforzar la acción preventiva
preventiva, mejorar la coordinación institucional y adaptar el marco legal a las necesidades actuales del territorio. Sobre esa base, con carácter general, el decreto comienza con una declaración de interés general de todas las actuaciones que tengan por finalidad garantizar la seguridad de la población de forma preventiva ante incendios, que legitima, por lo tanto, las obligaciones y las determinaciones que establece el decreto ley. En segundo lugar, añade, dentro de los deberes que ya tienen por la legislación los propietarios de terrenos y bienes urbanos y no urbanos, la perspectiva preventiva de incendios como contenido de esos deberes, habilita a las administraciones, en tercer lugar, competentes para la acción preventiva en terrenos privados y regula los procedimientos, incluyendo un procedimiento de emergencia, y también prioriza las ayudas públicas que se convoquen en el marco de la prevención. Eso con carácter general. Luego yo distinguiría tres apartados, ¿no? El primero, el incremento de la protección de las personas. En este marco, el decreto ley lo que hace es incrementar esa protección mediante la integración de la prevención de incendios en la planificación y la normativa urbanística, tanto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León como en el Reglamento de Urbanismo. El decreto ley regula unas ordenanzas municipales específicas en materia de prevención de incendios y también regula, refuerza y fomenta los planes de protección civil de ámbito local por emergencias de incendios forestales, que es una previsión legal de una norma estatal del año 2013, que es la Directriz de Protección Civil ante Incendios Forestales. Repito, una directriz estatal. Una parte importante de la reforma es la regulación, la clarificación y ampliación de eso que la norma estatal que antes indiqué, la directriz del año 2013, establece lo que esa directriz llama el interfaz urbano-forestal, que este decreto ley utiliza otra denominación más clarificadora, que son los anillos de seguridad en las localidades de Castilla y León. Estamos hablando de un espacio, una franja de terreno, donde se combinan infraestructuras viarias de prevención de incendios, medidas de control de vegetación, protección de edificaciones, que suponen una defensa frente a la entrada hacia el interior de los núcleos urbanos de los incendios que provienen del exterior. Por tanto, se prevén normas que posibilitan y facilitan la acción de las administraciones para hacer efectiva que esas franjas estén en las condiciones necesarias para el fin que están previstas. En definitiva, se confieren instrumentos jurídicos para imponer las actuaciones que sean necesarias a este fin, no solo en los terrenos públicos, sino también en los terrenos privados. Un segundo grupo de actuaciones y de contenidos del decreto ley es la mejora de la acción preventiva en el conjunto del territorio. Una parte, tiene varias partes, ¿no? Yo distinguiría la primera, una parte fundamental, que es las modificaciones tendentes a recuperar el mosaico tradicional en el territorio, con actividades agrarias que generan discontinuidades y que son muy favorables en la evitación de incendios forestales, de su extinción y también de su extinción. Para ello, en concreto, pues se clarifica y amplía el tiempo de paso de superficies agrícolas abandonadas a forestales, que pasa de 20 a 30 años. Se facilita la reversión a usos agrícolas de superficies que podían llegar a ser forestales mediante procedimientos simplificados, que pasa de 30 a 50 años. Se crea también unas normas de mayor alcance y agilidad en los procedimientos de concentración parcelaria, y también se autorizan roturaciones de cultivo agrícola en ámbitos forestales cuando es una infraestructura que fomenta la prevención y que, por lo tanto, mediante su apertura y mantenimiento se crean discontinuidades y áreas de baja combustibilidad favorables para la prevención, la transmisión y la extinción de los incendios forestales. En segundo lugar, dentro de este ámbito de la acción preventiva en el conjunto del territorio, es importante la reducción de las cargas de combustible y la reducción de las cargas administrativas. En una palabra, la reducción de la burocracia. En el primer ámbito, se facilita la ejecución ágil de aprovechamientos maderables leñosos, estableciendo unos cambios de autorizaciones con silencio negativo en caso de no contestación de la Administración a silencio positivo en caso de no contestación. Se eliminan autorizaciones en numerosas acciones preventivas, se cambian por otro tipo de actuaciones administrativas como son la mera comunicación o la declaración responsable. Se amplían los supuestos en que se excluye de cualquier procedimiento la adopción de medidas de protección en áreas o elementos que pueden ser más críticos de cara a la salvaguarda de la población, y, en definitiva, se rebaja la burocracia para hacer más ágil toda la actuación preventiva y de rebaja del combustible en las superficies forestales y no forestales que puedan dar lugar y transmitir e incrementar la naturaleza de los incendios. En tercer lugar, es importante, ¿no? La prevención entra de lleno en la normativa de las áreas naturales protegidas, tanto
tanto Red Natura 2000 como la Red de Espacios Naturales. Se declara las medidas de prevención como medidas de conservación compatibles y favorables para esa conservación y se fomenta su implantación. En cuarto lugar, a fin de dar una cobertura normativa a la acción y a las nuevas inversiones que contempla el proyecto de presupuestos de la Comunidad para las acciones de prevención y de limpieza del combustible en el territorio forestal, se establecen distintas modificaciones en las normas que fomentan la actividad preventiva dirigida a la causalidad, los mecanismos de concienciación, disuasión y vigilancia, la participación social, la cultura de la autoprotección, los análisis y determinaciones preventivas, priorización de las labores de prevención y también la responsabilidad en la no causación de los incendios forestales y en la responsabilidad de cara a la actuación que pueda acarrear un incendio forestal. Y, por último, también se incorporan supuestos de emergencia de cara a la ejecución de medidas de restauración. Y, en quinto lugar, en este apartado, y voy ya casi concluyendo, se pretende también, con esta normativa, mejorar e impulsar acciones preventivas en el entorno de las infraestructuras viarias de comunicación, tanto carreteras como caminos, con la reducción de combustible a fin de evitar el peligro de los incendios y que sean infraestructuras que pueden ser un cortafuego importante en la transmisión de los incendios, y también se eliminan cargas administrativas como necesidades de autorización para actividades relacionadas con la limpieza y prevención de incendios forestales en zonas de servidumbre y afección. Y, por último, yo diría un cuarto apartado, que es el de refuerzo de la capacidad del operativo. Acompañan al nuevo esfuerzo inversor y de personal que ha relatado el consejero de la Presidencia otra serie de normas que permiten reforzar el carácter de servicio público esencial de emergentes de protección civil al operativo, su refuerzo identitario, un funcionamiento más coordinado e interoperable, acciones de fomento dirigidas a las diputaciones provinciales para apoyar a los municipios en prevención y también el impulso de la creación de un servicio central en la Consejería específico de planificación de la acción preventiva en materia de incendios forestales. En definitiva, un completo decreto ley que establece unas importantes normas dirigidas a mejorar la prevención, la extinción y la restauración de incendios forestales. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que podamos contestar. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, sobre el decreto, el primer decreto presentado por el consejero de la Presidencia, los sindicatos venían denunciando, recuerdo CESIF ayer, que no se ha querido negociar con ellos y pedían a la Junta que no lo presentase e incluso van a hablar con los grupos para que lo votasen en contra en las Cortes cuando llegue este decreto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también al consejero de la Presidencia preguntarle por la movilización que hay a las puertas de la sede de la Presidencia ahora de comisiones UGT y CGT por el convenio colectivo. Denuncian que se está incumpliendo lo firmado hace 2 años y acusan directamente a la Junta de estar atacando a los trabajadores públicos de la comunidad. No sé qué le parece. Y, en tercer lugar, al portavoz, la Junta ayer decidió suspender, a partir del sábado y por un plazo de 2 semanas, la participación de ferias y mercados con ganado en la comunidad en materia de prevención frente a la dermatosis nodular. No sé hasta qué punto les preocupa el efecto de esta enfermedad y si tienen un poco el impacto que está teniendo aquí en la comunidad. Gracias. Pues muchas gracias. Mire, negociar. Primero, ya comentó el consejero portavoz que se ha estado los últimos años de manera continua oyendo, incluso vía diálogo social, a partir del año 2022, todo lo que se refiere a la mejora del dispositivo de extinción de incendios. Ya en el año 2002 se lograron importantes avances y acuerdos. Ahora, nuevamente, se ha negociado. Este consejero ha mantenido una reunión individual con todos los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación, antes de abrir formalmente la negociación sindical para su aprobación, y me constan que al menos se han producido 5 reuniones de la Mesa General de Negociación y 5 reuniones de la Mesa del Convenio Colectivo. Lo único que puedo decirles es que también, y reitero mis últimas palabras en la presentación del decreto ley, queremos que el 31 de diciembre este dispositivo pueda estar perfectamente ya en marcha. Ello exige la modificación siguiente de las relaciones de puestos de trabajo y el semestre primero del 2026
con un Gobierno en funciones es muy difícil acometer cualquier medida que no sea de gestión ordinaria de un Gobierno. Por lo tanto, si realmente queremos conseguir el objetivo en tiempo, hay que llevar una negociación al menos diligente y no prolongada en el tiempo. Entiendo que, como comentaba también el consejero portavoz, en las Cortes de Castilla y León existirá también responsabilidad o corresponsabilidad con la situación que se puede producir y con la bonanza en el sentido tanto de mejora del personal como de mejora de lo que es el dispositivo en su funcionalidad de cara a la extinción de incendios y, por lo tanto, teniendo en cuenta estas circunstancias, se puedan lograr los acuerdos parlamentarios necesarios para que el decreto ley en materia de personal salga adelante. Sobre la manifestación que transcurre en relación con el desarrollo del convenio colectivo, saben ustedes que se suscribió a mediados del 2023 un convenio colectivo para el personal laboral con vigencia hasta este año 2025. Gran parte del convenio colectivo se ha cumplido, se ha materializado. Es cierto que hay un elemento principal, el de la reclasificación profesional, que está pendiente, pero el que esté pendiente no significa que no estemos negociando y no busquemos precisamente ese acuerdo con las centrales sindicales. Somos la única Administración en España que ha planteado y firmado en un convenio colectivo una reclasificación profesional que afecta a todos los grupos. De tal manera que en la propia firma del convenio dejó de existir el grupo 5 porque ya pasó al grupo 4 y en el convenio colectivo se pactó el que cada grupo subiera al grupo superior, con lo que ello conlleva. Nosotros hemos sentado unas bases para negociar esa reclasificación, que es un proceso muy complejo, que es un proceso que tiene que estar basado en la titulación de los profesionales. El colectivo del personal laboral, no todos ellos tienen los mismos requisitos de titulación y el propio convenio contempla que esa reclasificación debe hacerse en función de titulación. La propuesta que hemos hecho a las centrales sindicales es una propuesta seria, está fundada, está amparada en el objetivo de esa reclasificación en virtud de títulos profesionales y, por lo tanto, lo que esperamos es que seguir negociando y conseguir un acuerdo bajo estas bases. En relación con la cuestión relativa a la preocupación que podamos tener respecto de la dermatosis nodular contagiosa, se deriva de dos aspectos básicos. Primero, la alta contagiosidad de esta enfermedad entre el ganado y luego la celeridad, la rapidez de la transmisión de la misma que se está apreciando en toda la Unión Europea. Hoy por hoy en España esta enfermedad afecta únicamente a Cataluña, fundamentalmente concentrada en la provincia de Gerona, pero es oportuno tomar medidas preventivas, medidas de precaución y medidas que además han sido consensuadas con el conjunto de las OPAs de las organizaciones profesionales agrarias. Esto supone el suspender la realización de las ferias y mercados de ganado en nuestra comunidad a partir de las 0 horas de este sábado durante un periodo de 15 días, con el objetivo básico de controlar o de cortar el vector de transmisión de la enfermedad y, por tanto, evitar que ésta se pueda transmitir. Naturalmente, la enfermedad no entiende de fronteras, no entiende de límites geográficos y, aunque hoy solo afecta a una única comunidad autónoma, que es Cataluña, el riesgo es evidente por la rapidez de la transmisión, por el alto nivel de contagio que se está apreciando en el contexto de la Unión Europea y esperemos que en el ámbito también de la coordinación que el Ministerio debe establecer, una enfermedad que no entiende de fronteras, pues permita este liderazgo nacional para que tomemos medidas de forma coordinada. Actualmente, pues las comunidades autónomas vamos tomando medidas de forma singular, de forma diferenciada cada comunidad. La que hemos tomado nosotros también la han tomado otras, pero naturalmente en el contexto nacional somos muchas comunidades autónomas y sería bueno este liderazgo por parte del Ministerio porque, como es natural, la enfermedad, el insecto, no entiende de fronteras. Hola, buenos días. Tenían varias preguntas. Perdón, que estoy aquí atrás. Tenía varias preguntas para el portavoz. En primer lugar, ya tienen aprobado el techo de gasto, tienen ya la sección 20. No sé cuándo van a aprobar y a registrar el proyecto de presupuestos, si lo van a hacer el jueves que viene o plantean un consejo extraordinario. En segundo lugar, si ya han podido ver
qué es lo que ha aprobado las Cortes, esa sección 20, y saber exactamente qué diferencia hay en términos nominales entre lo que ha aprobado hoy las Cortes y lo que habían propuesto ustedes. Y, por último, la ronda de contactos. No sé si tienen ya algunas fechas que se marcan sobre cuándo podrían empezar a hablar, si van a esperar a registrarlo en las Cortes y demás. Gracias. Son varias preguntas. Yo creo que ayer y hoy hemos tenido buenas noticias en relación con el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026. La primera es que se aprobó el techo de gasto, el límite de gasto no financiero. No es una cuestión pequeña, no es una cuestión de mero trámite. Se trata de definir cuál es el escenario de estabilidad de la comunidad para el próximo año y tener definido este marco que establece un criterio de actuación para la comunidad autónoma, establece nuestro nivel de déficit, nuestra previsión en torno a la deuda. Castilla y León ha sido capaz esta legislatura de aprobar su límite de gasto no financiero todos los años. Lo hemos presentado al Parlamento en 4 ejercicios y hemos conseguido que se aprobara por el Parlamento en los 4 ejercicios, lo que determina ese nivel de estabilidad, de confianza y de seguridad que podemos ofrecer. Hoy, sin lugar a dudas, pues Castilla y León ofrece este ejemplo en un escenario complicado porque la fragmentación parlamentaria existe, pero poder volver a aprobar una vez más un límite de gasto no financiero, pues creo que al conjunto de la sociedad, de los agentes económicos, les otorga esa confianza que necesitan para llevar a cabo inversiones en sus iniciativas. Hoy se ha aprobado por las Cortes también su anteproyecto de presupuestos, el de la Asamblea Legislativa. Se ha hecho por unanimidad. Desde aquí hay que reconocer también ese esfuerzo de los grupos de alcanzar esta unanimidad en las Cortes. Creo que en alguna de las ocasiones previas que se sometió a la consideración no obtuvo ningún voto positivo, pero hoy se ha alcanzado un nivel de unanimidad que es digno de reconocerse y digno de poner de manifiesto y digno de significar que Castilla y León ha sido capaz de alcanzar esta unanimidad en torno a esta iniciativa. La diferencia es muy pequeña respecto de lo que inicialmente había planteado las Cortes de Castilla y León. Naturalmente, nosotros, en cuanto nos llegue este certificado de las Cortes con las cantidades acordadas esta mañana, lo incluiremos en el proyecto de presupuestos de la Comunidad, que será el que registremos y será el que se somete a debate. Como anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, el procedimiento va a ser primero informar sobre el presupuesto y luego acordar y, por tanto, los consejeros comparecerán en las Cortes de Castilla y León durante el trámite parlamentario, informarán con detalle del contenido del presupuesto, tendremos la ocasión de debatir con los grupos, de responder a todas las preguntas que ahí se susciten y, a partir de ese momento, pues intentaremos un acuerdo una vez que todos los grupos conozcan con el máximo nivel de detalle el proyecto de presupuestos de la Comunidad, que ya, naturalmente, pues hace 10 días que está a su disposición, lo que nos permite ir avanzando en esa dirección. Nos gustaría alcanzar un importante acuerdo y seguir esa senda que hemos conseguido en el día de ayer y en el día de hoy. ¿Cuándo lo van a registrar? Si va a haber un Consejo de Gobierno extraordinario para agilizar los plazos y si creen que va a dar tiempo en este año o habrá que habilitar parte de enero para no empezar el año con los presupuestos prorrogados. ¿Cuál es su intención? Nuestra intención es hacerlo cuanto antes y, por tanto, cuanto antes recibamos el certificado del acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, que supongo que será en estas próximas horas, pero eso no depende de nosotros. Naturalmente, cuando tengamos este certificado, celebraremos el Consejo de Gobierno con el objetivo de incluir estas partidas en el proyecto de presupuesto, de convalidar las actuaciones y de registrarlo en el Parlamento. No queremos esperar al próximo Consejo de Gobierno, que sería el jueves, y, por tanto, queremos adelantar. Ojalá lo podamos hacer cuanto antes y nuestra idea sería tener esto dispuesto en el menor tiempo posible. Depende, por un lado, del tiempo de la certificación, que no tiene por qué ser muy largo, y luego, naturalmente, de la nueva carga con este nuevo contenido que apenas incorpora 2 enmiendas de pequeño importe sobre lo que inicialmente había llevado el presidente de las Cortes de Castilla y León en anteriores sesiones. Creemos que puede dar tiempo a la tramitación parlamentaria. Naturalmente, en este mismo mes de octubre habremos completado ya todos los trámites, podrá haberse calificado por parte de la mesa y se podrá haber fijado ya las comparecencias de los consejeros. El nuestro
a diferencia del Parlamento Nacional, es un Parlamento de una única Cámara. No tenemos dos cámaras legislativas y, por tanto, el trámite parlamentario puede ser algo más rápido, y la experiencia de otros años nos demuestra que, presentándolo en el mes de octubre, somos capaces del trámite parlamentario llevar a cabo la aprobación durante el año. No ya depende de nosotros, esta es la verdad, porque, lógicamente, una vez que nosotros entregamos y registramos el proyecto de presupuestos, es la Cámara quien, dentro de su ámbito de decisión, establece cuál es el calendario de comparecencias, cuál es la fecha para el debate del Estado de la totalidad, si lo hubiera, y cuáles son los plazos para los trabajos en ponencia y en comisión, y cuál es la fecha definitiva para el pleno de aprobación, en su caso, del proyecto de presupuestos. Sí, yo quería preguntarle, tras el debate de este miércoles en el Pleno, que terminó con la aprobación del techo de gasto, por lo que pudo escuchar de los diferentes grupos, hubo abstenciones y votos en contra. No sé si dentro de las negociaciones que se produzcan tras las comparecencias van a intentar sondear o buscar el acuerdo de esos grupos que se abstuvieron. Y luego también quería preguntarle, una vez que nos han traído, que se han presentado el decreto ley de personal, del operativo, no sé si nos pueden explicar el impacto económico que va a tener en las cuentas, si hay algún tipo de memoria económica de este decreto ley. Pues en relación con la primera cuestión, yo lo que aprecié es que los grupos ya han hecho un primer examen respecto del proyecto de presupuestos. Hay una tarea que tienen avanzada, han podido analizar su contenido y esto nos permite haber recorrido un tiempo. Nuestra voluntad, lógicamente, es de mano tendida, de intentar alcanzar acuerdos. Es mucho lo que hemos recorrido hasta el día de hoy, pero todavía nos queda un camino para conseguir un acuerdo completo, que es el que a nosotros nos gustaría. Vamos a intentar trabajar para ello. Nosotros asumimos este reto desde la responsabilidad de lo que creemos que esperan las personas de Castilla y León. Hemos hecho un buen proyecto de presupuestos para esta tierra, que incluye medidas muy importantes para el conjunto de los ciudadanos. Queremos explicarlas, queremos convencer a los grupos políticos, pero también queremos escuchar sus posiciones durante todo este tiempo e intentar entre todos alcanzar aquello que sea mejor para el conjunto de la sociedad. En Castilla y León va a haber un debate en torno al presupuesto y eso siempre es positivo, porque permite poner de manifiesto diferentes formas de entender lo que hay que hacer en esta tierra e intentar alcanzar acuerdos en torno a aquello que nos une. Y respecto a lo segundo, y sin perjuicio de lo que añada el consejero de la Presidencia, sí que existe una coherencia entre el proyecto de presupuestos y estos dos proyectos de ley. Es más, alguna de las medidas que se incluye en el relativo al anillo de seguridad y a la colaboración con las corporaciones locales se van a sustanciar este año 2025 sin necesidad de comenzar el año 2026. Son esas ayudas que se comprometieron para las diputaciones provinciales en la reunión del presidente de la Junta de Castilla y León, que las intentaremos conceder este año con crédito de este ejercicio y también pagar este mismo año sin necesidad de abordar el año 2026. Lógicamente, el decreto ley, aunque lleva como norma una tramitación urgente, porque tiene que estar amparado precisamente en una causa de extraordinaria y urgente necesidad, requiere siempre unos informes mínimos y dentro de ellos está el informe de los servicios jurídicos, en este caso por tratar a tema de personal también el informe del Consejo de la Función Pública y también el informe económico por parte de la Dirección General de Presupuestos. Por lo tanto, el decreto ley cuenta con todos los informes internos que se requieren para poder aprobarlo. Básicamente, le puedo significar, para que se hagan una idea, que la medida de extender el dispositivo a la prestación durante todo el año tiene un coste aproximado de unos 12,5 millones de euros. El hecho de crear el complemento específico de bombero forestal al colectivo al que se va a aplicar puede estar en torno a unos 3 millones de euros y el hecho de la reclasificación de los agentes forestales al Grupo B, que son las principales medidas, también está en torno a otros 3 millones de euros. Si no recuerdo mal, la cifra exacta no se la podría dar, pero el proyecto tiene una valoración en torno a los 20 millones de euros que serán efectivos una vez que, lógicamente, se aprueben las RPTs antes del 31 de diciembre. Es decir, el coste que ya se ha manifestado en este decreto ley es con su aplicación efectiva
modificando las relaciones de puestos de trabajo para que todo el dispositivo pase a prestar servicios, reclasificación del grupo B y asignación del calificativo de bombero forestal a los puestos que lo requieran. Sí, sobre los plazos, no sé cuándo se pretende publicar en el BOCIL ambos decretos y cuándo se espera, dicho antes, convalidar en las Cortes al año que viene, en 2026. Creo que el plazo de convalidación que tienen las Cortes es de un mes. En todo caso, hay que recordar que el decreto ley entra en vigor desde el día siguiente a su publicación, sin necesidad de su convalidación. Lo que pasa es que su convalidación es imprescindible porque de no convalidarse o transcurrir el mes sin haberse convalidado decae su vigencia, decae su aplicación. Luis, tú que llevas el boletín. La publicación pretendemos que sea mañana mismo. Esperemos que de ambos decretos. El decreto de personal, el decreto ley es más reducido en extensión, para que me entiendan. El decreto ley de medidas específicamente medioambientales es más prolijo y amplio, y esperemos que el boletín, dado que es hoy cuando aprobamos el acuerdo, tenga la capacidad técnica para poder absorber esto. Pero bueno, si no fuera mañana estaríamos hablando del lunes a lo más tarde. Intentaremos que sea mañana mismo en el boletín de mañana cuando aparezcan publicados. Sí, yo tenía varias preguntas del tema de los decretos ley. No sé si creen que el Parlamento lo va a convalidar, teniendo en cuenta que los sindicatos se han mostrado bastante reacios a ambos. Y a ver si nos pueden explicar si se va a hacer también algún tipo de oferta de empleo público extraordinario para ampliar la dotación, si va a ser necesario o no. Y si no se aprueba el proyecto de presupuestos de 2026, si estas normas seguirían adelante o no, porque no sé si depende obligatoriamente de la aprobación del presupuesto. Y luego, sobre el tema del presupuesto de las Cortes y la sección 20, no sé si nos puede explicar el portavoz por qué la Junta dejó de pagar a las Cortes durante 6 meses, incumpliendo la Ley de Hacienda y Sector Público 2/2006, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda sí que dice que se pagaron las entregas a cuenta todos los meses y se actualizaron en julio y en septiembre. Y por qué el dinero llegó exactamente el 15 de octubre, que era el mismo día de la votación, si se había cobrado cada mes. Pues hay varias preguntas. Lo de la oferta, naturalmente, el Consejo de la Presidencia tiene mucho más conocimiento sobre la materia. En torno a la convalidación del decreto ley, nosotros hemos hecho lo que creemos que tenemos que hacer, presentar 2 buenos decretos leyes, un programa completo de actuaciones. Creemos que es lo que se necesita en este momento. Se ha dialogado con gran parte de la sociedad, con las diputaciones provinciales, con las organizaciones agrarias, con representantes sindicales, con colectivos del sector forestal, y hemos llegado a esta consecuencia. Se ha hecho en un tiempo relativamente rápido y lo ponemos a disposición de las Cortes de Castilla y León. Creemos que si impera el interés general, si los grupos políticos lo analizan con detalle, verán los aspectos positivos que aquí se contienen y, por tanto, entendemos que se podrá convalidar. No obstante, la decisión y las explicaciones corresponde a cada uno de los grupos, que son los que tendrán que fijar su posición. Nosotros hemos hecho aquello que creemos que era nuestra responsabilidad, presentar estos decretos leyes, dar un avance muy importante en estas políticas y hacer un esfuerzo en materia de personal y en materia de actividades y mejoras en todo el ámbito de gestión. Son cuestiones distintas los decretos leyes del proyecto de ley de presupuestos. El decreto ley, de hecho, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Si se convalida en el periodo de ese mes, ya quedará fijado con carácter definitivo y su aplicación es de carácter obligatorio, independientemente del carácter del presupuesto o del contenido final de los créditos del presupuesto. En definitiva, incorporará obligaciones legales de cumplimiento necesario para la Administración, al margen de cuál sea el futuro del proyecto de ley de presupuestos, que nosotros no podemos ligar. Y en relación con la última de las cuestiones, creo que en su pregunta se encuentra la respuesta. Cuando me dice que la actualización de las entregas a cuenta comenzaron a pagarse parte en el mes de julio y parte en el mes de septiembre, y que hasta entonces el Ministerio ha reconocido que nos venía pagando las cantidades correspondientes al año 2023, no al año 2024, al año 2023, se expresa claramente cuál es la situación que hemos atravesado en nuestra comunidad
hasta ese momento. Hemos tenido las cantidades recibidas correspondientes a las de hace 2 años, a pesar de la inflación, y no ha sido a partir del mes de julio y septiembre cuando se nos han pagado las actualizaciones correspondientes. Nosotros, en estas circunstancias, lo que hemos querido es que la Administración seguirá funcionando. Y esto es lo que ha pasado. El conjunto de los servicios públicos ha funcionado, la sanidad, la educación, los servicios sociales, pues no se han resentido del hecho de este importante retraso en los pagos de las entregas a cuenta por parte de la Administración del Estado, que pudo haber resuelto este tema en la primera parte del año. Quien no tiene la culpa de que no haya presupuesto del Estado, que no se haya presentado el presupuesto del Estado y que no se hayan pagado las entregas a cuenta mediante el decreto ley que correspondiera, no son las comunidades autónomas ni los ciudadanos. Y, a pesar de eso, las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo muy importante de examinar prioridades, de establecer criterios, que es lo que hemos procurado hacer. Naturalmente, ya en esta segunda parte del ejercicio, las cosas se van normalizando, especialmente a partir del mes de septiembre, como usted ha señalado, y a día de hoy las Cortes han cobrado todas las cantidades que les corresponden para este ejercicio de aquí hasta el 31 de diciembre. Sí, pero ninguna otra autonomía ha tenido un problema similar. Entonces, no sé qué es lo que ha hecho diferente a Castilla y León en esta situación. Y de septiembre al 15 de octubre hay bastante tiempo como para agilizar estos pagos. Todas las comunidades hemos tenido problemas como consecuencia de esta inacción del Gobierno y la no existencia de los presupuestos del Estado y la no presentación de un decreto de ley para las entregas a cuenta. Algunos hemos actuado de una forma, nosotros hemos actuado de la forma de priorizar aquellos servicios que mejor tienen que ver con la vida de los ciudadanos. Quizá por eso pues Castilla y León tiene este liderazgo en la gestión de los servicios públicos que tenemos en este momento. Es verdad que la situación se ha comenzado a normalizar a partir del mes de septiembre. Estamos en el mes de octubre y en Castilla y León la situación del pago a las Cortes es la completa de todo el ejercicio hasta el 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre de este año, y hemos venido sufragando con normalidad todo el coste ordinario del resto de los servicios públicos. Y ya sí, pero disculpe, consejero, pero ¿por qué el 15 exactamente? Quiero decir, ¿es una casualidad? Tenemos que entender que fuera el 15, que era el día que se votaba la sección 20 en las Cortes. ¿Por qué no fue antes o después? Creo que se llevó previamente a las Cortes, luego se retiró, luego se metió en otro día, se ha vuelto a llevar hoy. Nosotros, lógicamente, cuando las capacidades económicas y de tesorería nos lo han aconsejado y cuando tenemos asegurado el pago de todos los servicios públicos. Hemos explicado alguna vez cuáles son nuestras prioridades. Afortunadamente, las Cortes de Castilla y León tenían crédito suficiente para hacer frente a todos los pagos de todo el año. No ha incurrido en ningún tipo de demora, en ningún tipo de incumplimiento y, naturalmente, ha sufragado todos los créditos y tenía remanentes suficientes para abordar estas necesidades. Sí que nos ha parecido oportuno prestar atención a garantizar los pagos en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales. Admitimos cualquier sugerencia en el ámbito de las prioridades. Al final, decidir es elegir y cuando uno tiene que decidir, pues nos ha parecido más oportuno todo lo que tiene que ver con la sanidad, con la educación y con los servicios sociales. Sobre falta, me parece, la oferta pública de empleo, ¿no? Sí, sobre la oferta pública de empleo, nuestra previsión en principio es sacarla como todos los años, por lo tanto va a haber una oferta pública de empleo ordinaria. Tenga en cuenta que el decreto ley lo que contempla es el paso de puestos, de relación de puestos que ya están ocupados, lo único que tienen una duración, un trabajo durante un tiempo al año limitado, van a pasar a ser durante todo el año, pero el puesto ya existe y la persona que ocupa como fijo discontinuo ya existe. Lo que se le va a hacer, lógicamente, es la lógica modificación contractual para que su contrato sea de duración anual. La necesidad específica de nuevos puestos de empleo público, por ejemplo, se ha comentado por el consejero de Medio Ambiente el que se va a crear un servicio a nivel central específico a mayores en planificación del tema de los incendios. Lógicamente, eso conllevará una modificación de la relación de puestos con nuevos puestos que ahí se crearán y que serán objeto de la oferta de empleo público.
También hay que tener en cuenta que no habilita el decreto ley, porque no puede hacerlo, a superar la tasa de reposición que nos fija el Estado. Saben ustedes que no podemos convocar todas las plazas que precisamos, sino aquellas que nos permite la normativa básica del Estado, y de momento el Estado sigue fijando una tasa de reposición que nos limita nuestra capacidad. E indudablemente, lo que sí me gustaría trasladar es que, dado el pase que va a haber sucesivo durante 3 años del sector privado, prestación de servicios del sector privado, a prestación de servicios en el sector público, por parte del sector público, pues ahí tiene que haber un volumen importante de nuevas ofertas por parte de ese sector público para poder absorber y garantizar la prestación del servicio. Claro, este primer año 2026 ya empezaría el primer tercio. Hemos dicho que todo lo que es dispositivo privado pasaría a dispositivo público en 3 años y, como mínimo, en el 2026 ya se afronta un primer paso de todo ese tipo de contratos privados al sector público. Sí. Escuchándoles, da la sensación de que han hablado con muchas entidades, con muchas instituciones públicas, con sindicatos, pero que no lo han hecho para elaborar los decretos con quienes tienen que convalidarlos en las Cortes. No sé si ha habido algún contacto y si en el tiempo que queda para que esto se lleve a las Cortes tienen intención de dialogar de alguna manera para detallar pues, las medidas que aquí nos detallan y que son de calado. Nos hablan de que van a intentar modificar nada menos que 4 leyes importantes, como son la ley de montes, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, no sé si se plantean, en este caso sí, abrir una negociación parlamentaria para que esto no sea. Y si no, si lo que le están trasladando a los grupos es la idea de que si no se aprueban estos decretos, el dispositivo, el operativo de incendios del año que viene queda comprometido de alguna manera. Ya nos han dicho que algunas de las medidas van a estar financiadas incluso en este año, pero no sé si el mensaje es, grupos parlamentarios, si estos decretos no salen adelante, se compromete el dispositivo, el operativo de incendios del año que viene. O ustedes dan por hecho que estaría garantizado este incremento, las contrataciones para que sea completamente público, etcétera. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de contacto con la sociedad muy importante. Bueno, no sé si... Sí. Bueno, yo creo que hubo un debate parlamentario importante, la comparecencia extraordinaria que hizo el presidente de la Junta, donde todos los grupos parlamentarios hicieron distintas peticiones y hicieron propuesta de que se reforzase el carácter preventivo y pusieron encima de la mesa las críticas que entendían que había que responder a ellas. Lo que ha hecho el Gobierno pues, es trabajar en dar cobertura a eso y a lo que los distintos sectores con los que se ha tenido conversaciones, que lo ha relatado muy bien el portavoz, determina pues el placer y las reivindicaciones de todo el conjunto de operadores políticos y agentes en el marco del operativo, como son pues, las OPAs, sindicatos, incluso empresarios del sector. En consecuencia, se da respuesta a ello, a las propias peticiones, planteamientos que hacía todo este ecosistema político y de estructura orientada y relacionada con el medio forestal y con la prevención y extinción de incendios forestales. De todas las demandas planteadas por los grupos ya están recogidas en este texto. Se entiende que se recoge, lo ha dicho muy bien el portavoz, en materia de personal, lo ha dicho el Consejo de la Presidencia, se recoge de forma sustancial reivindicaciones históricas y creemos que recogemos en todo lo que hemos incluido y estamos incluyendo en estos decretos de leyes, pues el conjunto de reivindicaciones más importantes que había, sí. Se habla de un operativo durante todo el año, consejero Quiñones, cuando siempre se había negado, se había rechazado que estuviera durante todo el año. ¿Por qué ahora sí y por qué antes no se pudo hacer? Nunca se ha negado
que el operativo tuviera que estar todo el año, porque de hecho el operativo estaba todo el año, con una determinada dimensión, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Lo que se hace ahora con este golpe de esfuerzo económico, presupuestario y normativo es un segundo escalón de incremento respecto a los acuerdos con el diálogo social del año 22. Allí ya se determinó una extensión de la cobertura de personal a 12 meses, que se está cumpliendo, y ahora se completa de forma integral, que es lo que ha explicado el consejero de la Presidencia. Por lo tanto, el operativo siempre ha estado de 1 de enero a 31 de diciembre, pero en distinta dimensión de personal que se ha ido completando y que ahora alcanza pues, esa dimensión total e integral que materializa este decreto ley. Sí, consejero. Ya sabe que los plenos funcionan como funcionan y los trámites parlamentarios van como van. No sé, entre las reivindicaciones de los grupos estaba incluso su dimisión. No sé si se ve en la tesitura, de que los grupos pongan ese condicionante a la hora de respaldar el decreto ley, dado que necesitan de su apoyo para que sea aprobado, si usted estaría dispuesto a que esa reivindicación de los grupos se plasmara en la realidad. Aprovecho que está porque hace, no sé si fueron 2 semanas o una, le planteaba al consejero si en algún momento usted había planteado esa posibilidad al presidente o si había sido el presidente el que le había dicho no, consejero, sigue en sus funciones. No sé si nos lo puede aclarar, aprovechando que no había coincidido con usted, aprovecho que está. Bueno, yo no creo que sea cuestión de esta rueda de prensa determinar posibles posiciones de los grupos políticos que son entelequias que no se han producido y, por tanto, pues no ha lugar a pronunciarme al respecto. Lo que sí que le digo es que la obligación de un responsable público ante la aparición de circunstancias nuevas que indican cambiar el paso y hacer cosas es lo que ha hecho este consejero y este Gobierno, que es trabajar, igual que lo hicimos en el año 22, ante las circunstancias que aparecieron en el año 22, que han sido incrementadas de forma de gravedad, virulencia y tiempo, y por tanto acción-reacción y la responsabilidad de responder a los retos que se han planteado con una actividad, como se ve, normativa, presupuestaria, de estructura, de compensaciones sin precedentes. En consecuencia, esa es la labor, trabajar. Como lo que le planteaba de las medidas me remitía a lo que habían trasladado los grupos, en esas mismas comparecencias los grupos hablaban de la posibilidad de que usted dimita. Entonces, no es una entelequia, es algo que los grupos también han planteado. Entonces, no sé si nos puede aclarar si se mantiene esa postura en el debate que se va a dar para la convalidación de los decretos, si usted estaría dispuesto a que esa fuera una de las circunstancias que llevaran a que se respaldaran los decretos. Insisto que de los tiempos el presente y, por tanto, ya le he descrito cuál es el presente. Del futuro ya se verá lo que proceda a ver. Sí, a mí me gustaría preguntar también al consejero de Medio Ambiente si tiene fecha para la comparecencia en Cortes para hacer un balance de los incendios de este año. Bueno, este año es especial, ¿no? Porque en definitiva ha habido una comparecencia extraordinaria del presidente de la Junta. Ha habido un pleno ordinario en el que he contestado a 10 preguntas que tiene un formato de cuasi comparecencia o cuasi interpelación. Y, como ha anunciado el consejero portavoz, va a haber unas comparecencias de presupuestos de los consejeros ante la Comisión de Hacienda. Mi comparecencia en mi comisión para ver el resumen final del balance de los incendios será después de la comparecencia, cuando se fije de la exposición de los presupuestos. Parece lógico que es una parte importante de los presupuestos que atienden a mi consejería, conlleva aspectos relacionados con la prevención y la extinción de incendios. Parece, por orden, presentar esta y luego hacer la comparecencia, habida cuenta que ya hubo una explicación muy completa e integral por parte del presidente de la Junta y que contesté, repito, a 10 preguntas al respecto en ese pleno ordinario que antes le comenté. Por tanto, va a haber comparecencia después de la comparecencia de presupuestos. Sí, consejero, supongo que lo escucho en el último pleno. La oposición denunciaba que a partir de este viernes se despedía el 30% del operativo o que dejaban de trabajar. No sé si nos podría aclarar esta cuestión.
Bueno, sí, es unas manifestaciones como muchas inexactas y erróneas, no se despide absolutamente a nadie. Lo que pasa es que este operativo, como todos los operativos de España, de todas las comunidades autónomas, incluido el Gobierno de España, en el verano tiene unos determinados refuerzos de personal fijo discontinuo que, por tanto, no se despide a nadie. Simplemente tienen unos momentos temporales de operación reforzando la necesidad de tener segundas o terceras dotaciones en la época de riesgo alto. Pero bueno, fíjese, el decreto ley que se ha presentado hoy, ha presentado el Consejo de la Presidencia, lo que hace es incluso en ese sentido mejorar y ampliar la actuación de todo ese personal y que, por tanto, pasa a ser de fijo discontinuo en esas segundas o terceras dotaciones que pasa a ser a fijo continuo. Por lo tanto, hasta en eso supone un importante salto de calidad el operativo desde el punto de vista personal. Por responder, si el mensaje a los grupos es, si esto no se aprueba, el operativo no se va a poder desplegar en la amplitud que ustedes nos explican. No sé si eso es así, es el mensaje a los grupos o no. Hay como dos niveles, digamos, unos niveles que exige rango de ley para determinadas actividades y otros que, naturalmente, con la existencia de fondos suficientes en el presupuesto podríamos abordar. Ir reforzando el operativo, la compra de nueva maquinaria es algo que podemos hacer con cargo al presupuesto. Naturalmente, eliminar algunos trámites administrativos o convertir el silencio negativo en silencio positivo o establecer un mecanismo de sustituir un trámite administrativo por una declaración responsable exige norma de rango de ley. Naturalmente, de aprobarse la ley lo podríamos llevar a cabo. Tendríamos que ver cada una de las medidas que van en el decreto ley y en el otro decreto ley, cuáles exigen ese rango de ley y cuáles, naturalmente, podríamos llevar a su desarrollo sin el ámbito legal normativo y con los créditos presupuestarios oportunos. La filosofía la tenemos clara, que va orientado a esa ampliación del operativo, a la extensión del tiempo de trabajo, hacia un operativo público, a la simplificación administrativa, a la colaboración con las OPAs y con las entidades locales, a crear esos anillos de seguridad. Naturalmente, cada una de las medidas habrá que examinar en qué medida el rango de ley es necesario para su desarrollo concreto y por eso es por lo que pedimos la responsabilidad de los grupos políticos en apoyarlo. Creemos que son dos decretos leyes muy positivos. Creemos que merece la pena hacer un esfuerzo de avanzar hacia el futuro y de olvidarnos un poco del contexto político, de lo que pueden ser las visiones estrictamente partidistas, para ponernos en la visión de lo que interesa a la gente de Castilla y León. Y si todos pensamos en Castilla y León, estoy convencidos de que estos decretos leyes van a poder ser convalidados en el Parlamento Autonómico. Si me permites, consejero, por poner un ejemplo en el decreto ley de personal, la creación de los cuerpos y escalas necesariamente debe hacerse por ley. Los cuerpos y escalas de la función pública están en la Ley de Función Pública, de tal manera que la creación del Grupo B para los agentes medioambientales hay que hacerla por ley. Si este decreto ley no fuera convalidado, pues lógicamente sería imposible en las RPTs aprobar a los agentes medioambientales en un cuerpo que no existe, porque vean una manifestación puntual o concreta de lo que comenta el consejero portavoz. Habría que analizar cuestión a cuestión de todas las que se plantean en los dos decretos leyes para ver cuáles serían ejecutables sin la presencia de la propia norma y cuáles ineludiblemente decaerían. Una cosa más concreta, consejero. Cuando presentaron la medida, después de hablar, creo que con las diputaciones, de los anillos de seguridad en los pueblos, se nos indicó que la idea era que todos estuvieran disponibles para la campaña siguiente. Hay muchos pueblos en Castilla y León. Y luego se nos dijo que se primaría aquellos que tienen más comprometida la situación orográfica o por el bosque. No sé cuál es la decisión final, no sé con la cuantía presupuestaria que hay, con la maquinaria que va a haber y con el tiempo que va a haber hasta que llegue la campaña de nuevo del verano, si va a haber tiempo para que se acometa en esos 100 y pico pueblos, que creo que eran los que tenían más riesgo, o van a ser más o menos, o cuál es la idea. Sobre la medida del apoyo a las diputaciones que la va a canalizar el Consejo de la Presidencia, ya se ha dicho que la aportación económica para la compra de maquinaria, consejero, va a ser este mismo año. No sé si quieres contestarlo tú y después yo completo con lo demás que me parece. Yo muy brevemente, por recordar lo que fue la comparecencia precisamente después de la reunión de presidentes de Diputación con Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta de la Federación
Regional de Municipios y Provincias. Los dos compromisos más inmediatos que se asumieron allí fue, por un lado, el ayudar a los ayuntamientos a que aprobaran sus planes municipales de emergencia, que vienen exigidos por la normativa básica estatal que se ha comentado, un Real Decreto de 2013. Por lo tanto, tienen que llegar a aprobar esos planes. Algunos de ellos no los tienen, y dentro de esos planes también incluir el sistema de riego, de bocas de riego, de sitios de captación de agua, porque son ineludiblemente muy importantes para lo que es la prevención y extinción de incendios. Esa es una medida, un apoyo técnico a las diputaciones, que se materializa económicamente por la Consejería de Medio Ambiente y se va a hacer, como él ha comentado, de manera inmediata. Y una segunda era la compra de maquinaria que permitiera afrontar los anillos de seguridad. Estos anillos de seguridad, la previsión que se hizo entonces es de su necesaria existencia e implicación como área de interfaz urbano-forestal en los municipios que me corrija el consejero de Medio Ambiente si lo desea, que el Infocal contempla, como bien señalaba, de muy peligrosidad, con mucha peligrosidad. Son ciento y pico. Ese sería lo que habría que afrontar con mayor urgencia, y esperamos que la disposición que vamos a hacer desde la Consejería de la Presidencia también de manera inmediata de fondos para que las diputaciones adquieran esas maquinarias facilite, si no al 100% para esta primavera, sí un avance muy significativo en esos municipios que también, ya digo, que previamente tienen que tener aprobado su plan de emergencia, dentro del cual está precisamente la definición de ese anillo de seguridad. Orográficamente, cada municipio tiene una plasmación sobre el terreno distinta. En unos sitios será más fácil establecer ese anillo de seguridad, en otras zonas del municipio será más complejo, y es precisamente en esa planificación municipal donde tiene cada municipio que abordar qué anchura, de qué manera y cómo se va programando todo lo que es el cinturón. Nuestra intención es abordar en la medida de lo posible todo lo que podamos para que en la próxima campaña pues esté en marcha este tema con los municipios especialmente de riesgo, especialmente peligroso. Bueno, a esa información, que es perfecta, decir primero, recordar que esto es una obligación que deriva de esa directriz básica estatal del año 2013. Segundo, yo creo que es buen momento para agradecer a las diputaciones, a los ayuntamientos, el compromiso que ponen en estas actuaciones, que son fundamentales, ¿no? Porque en definitiva el estar más preparados para luchar contra los incendios forestales es una labor de todos. En tercer lugar, como bien ha dicho el consejero de la Presidencia, el Infocal, el nuevo Infocal, establece en su anexo 2 una concreción de qué localidades de municipios tienen un especial riesgo ante un incendio forestal. No por su magnitud de las masas forestales, sino por su cercanía al núcleo urbano. Eso originó incluso alguna discusión o alguna reclamación de algún partido político, porque se incluían municipios que tienen menos superficie forestal que otros que tienen más. No se trata de eso, se trata de los que estén la foresta más cerca de la población y pueda transmitir el incendio a la zona urbana y poner en riesgo a las personas. Por lo tanto, esos municipios del anexo 2 tienen una especial obligación, tienen que tener unos planes de protección civil antiincendios forestales que derivan ya del año 2013 y son los que hay que hacer efectiva antes de 3 años como máximo la puesta en marcha y efectividad real de esos anillos de seguridad. Con todo nuestro apoyo técnico, con el apoyo económico, como se ha relatado, y con el apoyo normativo, porque una de las virtualidades del decreto ley que yo he explicado es dar instrumentos jurídicos a los ayuntamientos para que puedan imponer a los propietarios que tienen sus parcelas en malas condiciones, poniendo en riesgo la seguridad de la población y que pues permanezcan pasivos ante esa obligación, y por lo tanto se les da instrumentos jurídicos para que puedan hacer efectiva esa protección de las personas a pesar de esas pasividades. Bueno, eran 100 y pico municipios, ahora les daremos los datos, pero no solo son los municipios, son las poblaciones que hay dentro de esos municipios, por lo tanto las poblaciones son más. Ahora les podemos dar a los que tengan interés el dato exacto para no decir algo que sea inexacto. También en aquel momento preguntamos, nos hablan de que algunos tienen aprobado su plan de emergencia, nos habla de que es desde 2013. No sé si en esta materia sí que hay que tirar un poco de las orejas a algunos municipios que no han aprobado ese documento, que es por lo que parece esencial para hacer los anillos.
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo... ¿Y si sabe cuántos lo tienen aprobado y cuántos no, de estos 100 y pico? Eso le podemos... Pueblos no, municipios, que los pueblos son más. Le podemos dar los datos, que los buscaremos, pues, repito, para no dar aproximaciones. Nosotros lo que estamos es en ayudar a todas las administraciones a cumplir con su labor y, luego, nosotros cumplir con la nuestra, que es lo que estamos haciendo de una forma intensa, ¿no? Yo quería preguntarle al consejero de la Presidencia si se ha reunido ya el Comité de Ética para abordar la cuestión del consejero de Medio Ambiente. Sí, la Comisión de Ética Pública de Castilla y León, en virtud de un acuerdo interno autoorganizatorio existente desde el principio de su funcionamiento, yo todavía no estaba de consejero de la Presidencia, acordó que presentada una comunicación sobre algún aspecto que pudiera afectar a la ética pública de cualquier alto cargo, la comisión debía realizar su primera reunión antes de que pasara un mes. En este sentido, hay una comunicación que se ha hecho pública, porque así lo ha querido la persona que la ha realizado, de un procurador comunicando determinados o supuestos hechos sobre el consejero de Medio Ambiente y dentro del plazo marcado por ese acuerdo interno de autoorganización se ha reunido la Comisión de Ética Pública y estamos a la espera de contar con documentación necesaria para seguir avanzando en ese expediente. En todo caso, como saben, las actas de la Comisión de Ética Pública son públicas, valga la redundancia, y la tienen ustedes colgada en el boletín, perdón, en la web institucional de la Junta de Castilla y León. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si el objeto de esa reunión nos puede decir un poco cómo afronta ese análisis de las circunstancias que han llevado a presentar esa situación. Yo creo que es algo de lo que ya se ha hablado y no tengo nada más que aportar. Es decir, un tema que está ya hablado en muchas ocasiones a los medios. Vamos a abrir, perdón. Y una última para el portavoz, que hoy, como hay tantos frentes, sí. En el anterior Consejo de Gobierno le preguntamos por los datos que había solicitado el Ministerio de Sanidad por el tema de los cribados. Inicialmente nos dijeron que estaban todos en la web, luego la consejería, la compañía de prensa nos dijo que los iban a elaborar y que nos los iban a pasar, pero no nos los han pasado y antes de ayer supimos que al menos, no sé si es el caso de la Junta de Castilla y León, pero algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se iban a negar a facilitar esos datos porque entendían que no era una petición correcta y que veían como mala intención. No sé cuál es la situación, si Castilla y León va a enviar esos datos o no, y si en cualquier caso se los envíen o no al Ministerio, si nos los van a facilitar a nosotros como nos dijeron hace unos días. Sí, nosotros vamos a enviar los datos que ha acordado la ponencia de cribados, que es una ponencia de ámbito nacional, en donde estamos el Ministerio y todas las comunidades autónomas, y es una ponencia que depende de la Comisión de Salud Pública, que a su vez está dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la medida en que hay una ponencia de cribados específica con la participación de todas las comunidades autónomas y del Ministerio, que establece cuál es la documentación y los plazos de remisión. Nosotros la vamos a remitir cumpliendo lo que dice esa ponencia. ¿Y a los compañeros de la prensa se nos va a facilitar también esa información? No creo que haya ningún inconveniente en los términos en que ha señalado la ponencia de cribados. No sé si estamos hablando de lo mismo. Ayer o antes de ayer, varios gobiernos del Partido Popular comunicaron que no lo iban a hacer, que no iban a enviar esa información que pedía el Ministerio. No sé si estamos hablando de la misma información o es una diferente. Yo doy información por la Junta de Castilla y León, no por el resto de los gobiernos autonómicos, y sí que enviaremos la documentación y la enviaremos en los términos que ha acordado el Ministerio con las comunidades autónomas en la ponencia de cribados. Abrimos ese turno ya con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo vamos a iniciar en Soria con Sergio García de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio, adelante. Buenas tardes. Sí, yo quería preguntar al portavoz de la Junta de Castilla y León, en primer lugar, un detalle de los presupuestos. Contemplan 1 millón de euros para naves Nido en Soria.
Yo no sé si nos puede dar algún dato más, porque aquí en la provincia nadie nos ha podido aclarar exactamente a qué naves unidas se refieren o dónde se tendría pensado construirlas si estos presupuestos salieran adelante. También para el portavoz de la Junta, hoy la patronal ha denunciado que la falta de potencia eléctrica en la provincia está lastrando la instalación de empresas, entre ellas varios centros de procesamiento de datos, y ha anunciado que van a presentar alegaciones al plan del Ministerio, al plan de red eléctrica para el periodo 25-30. Entonces, yo sé que usted alguna vez también ha hablado de este tema, pero no sé si la Junta de Castilla y León también está preparando alegaciones a ese plan o si hay algún tipo de negociación con el MITECO. Y ya por último, aprovechando que estaba el consejero de la Presidencia, creo que el tema, si no es así me disculpará, que el tema del desarrollo de la ley de publicidad aprobada por las Cortes es de su competencia. No sé si le ha llegado algún requerimiento de la Justicia a la Junta de Castilla y León dentro de esas medidas cautelares o cautelarísimas que me consta que están pidiendo los medios a su aplicación. Y, en cualquier caso, si la Junta de Castilla y León tiene alguna hoja de ruta, previsión o plan retroactivo para aquellas empresas que se puedan ver afectadas mientras se aclara o se resuelve esta situación en los juzgados. Muchas gracias. Pues respecto del primer tema, que son las naves nido, efectivamente en los últimos años hay una necesidad muy importante, sobre todo en el ámbito del emprendimiento, de disponer de estas naves, que son naves de incubación de empresas, naves para emprendedores, que tienen como objetivo básico el alquiler de algunas instalaciones para la puesta en marcha de iniciativas de carácter empresarial. Muchas veces las empresas lo que tienen son recursos suficientes para invertir en un proyecto de desarrollo, para llevar a cabo la compra de unas instalaciones, de unos equipos, pero quizá no tanto para adquirir el suelo o unas naves en una etapa inicial, y por tanto que nosotros, junto a la disposición del suelo empresarial, estemos pensando en disponer de edificios que podamos alquilar a iniciativas de emprendimiento o iniciativas empresariales, puede ser muy positivo desde ese punto de vista, porque es un ahorro para las empresas, porque supone concentrar sus recursos económicos en el desarrollo del proyecto empresarial y no tanto en la adquisición de suelo y en la edificación, y este es el proyecto que también tenemos para el caso de Soria. Naturalmente, lo más adecuado es hacerlo allí donde la Junta de Castilla y León tiene ya terrenos, tiene disposición de ubicaciones, y en ese sentido es en lo que estamos trabajando y les iremos informando con más detalle a medida que avance el proyecto. Lo que tiene que ver con la potencia eléctrica, como hemos dicho alguna vez, esta es una demanda que tenemos desde Castilla y León desde hace muchísimo tiempo, donde el Gobierno no tenía hasta este momento pues la disposición de poder abrir la posibilidad a las inversiones en infraestructuras eléctricas. Entendemos que estas inversiones son necesarias porque la realidad nos demuestra una comunidad autónoma como la nuestra que, siendo la comunidad líder en energías renovables y teniendo un importante peso en el sector industrial, sin embargo, teníamos muchos de los proyectos empresariales con proyectos de inversión pendientes de garantía de suministro eléctrico. Usted ha citado uno, pero nosotros en alguna ocasión hemos llegado a hablar de inversiones industriales hasta por importe de 15.000 millones de euros que están pendientes de la garantía del suministro eléctrico. El apagón, yo creo que dentro de la parte negativa que supuso, tuvo un aspecto, que es que el Gobierno comenzó a reconsiderar esa posición negativa, a realizar inversiones y abrió la posibilidad a realizar algunas infraestructuras. El consejero y yo mismo tuvimos una reunión en el Ministerio, que ustedes recordarán, donde manifestábamos la necesidad de hacer algunas inversiones y poníamos un listado en las mismas. Algunas de ellas se contemplan en la propuesta que se ha publicado inicialmente por parte del Gobierno, otras no. Y respecto de las que no están, naturalmente presentaremos alegaciones. Y creo que con esto contesto a su pregunta. Sí, presentaremos alegaciones a ese proyecto del Gobierno en el sentido de realizar inversiones en infraestructuras de la red eléctrica, que es imprescindible para dar conexión en nuestra comunidad autónoma a proyectos industriales y también a proyectos residenciales con crecimiento y con perspectivas de crecimiento. Esta dotación es fundamental para que se pueda dar esa seguridad, porque hoy por hoy muchos de los proyectos industriales están pendientes de la garantía del suministro para poderse llevar a cabo. Y no sé si la última de la cuestión la contestas tú toda ella o... Por lo menos una parte. Adelante. Bueno, sobre la pregunta del compañero sobre la aplicación de la Ley de Publicidad Institucional, en principio, a fecha de hoy no nos consta
no tanto un requerimiento, sino ya saben que he planteado un contencioso administrativo. Lo primero que hace el órgano jurisdiccional es reclamar el expediente a la Administración, el expediente concreto sobre el que se va a debatir en ese recurso. De momento, formalmente, no nos consta que haya una petición de expedientes administrativos en este sentido. También puede que al interponer ese recurso el medio correspondiente plantee la adopción de medidas cautelarísimas. Esta es un tipo de medidas que se aplicarían incluso sin oír a la propia Administración autora del acto y del expediente concreto que se está haciendo. Por lo tanto, lógicamente, como es sin oír a los letrados de la comunidad autónoma, tampoco las conocemos. Y solo en el supuesto de que se pidan medidas cautelares, no cautelarísimas, sino cautelares, que son las ordinarias, ahí sí que el juzgado o la sala, en su caso, nos daría traslado para alegaciones a la comunidad autónoma y podríamos conocerlo. En cuanto a hoja de ruta, la hoja de ruta ha quedado perfectamente marcada por el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León. Saben que el presidente de la Junta de Castilla y León solicitó la evacuación de un informe al Consejo Consultivo de Castilla y León que aclaró muchas de las cuestiones planteadas y si bien se planteaban dudas de legalidad sobre varios aspectos de esa reforma de la Ley de Publicidad Institucional, también el Consejo Consultivo dijo que era de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León y, por lo tanto, nuestra hoja de ruta va a ser el cumplimiento exacto, puntual, punto por punto, de todas las previsiones que contempla esa Ley de Publicidad Institucional. Esa modificación, porque también, como saben, la propia Junta de Castilla y León no puede ser parte que impugne la ley aprobada por las Cortes de Castilla y León, de tal manera que solo aquellos medios de comunicación que puedan sentirse perjudicados son los que tienen que acudir a la correspondiente vía jurisdiccional. Por lo tanto, desde la Junta de Castilla y León cumpliremos en todas aquellas de nuestras obligaciones legales que conlleva la aplicación de la ley y, de hecho, ya lo estamos haciendo. Pues si no hay más preguntas, dejamos a Ana. No, sí, perdón. Cerramos este turno provincial entonces con Carlos Domínguez, de Ileón. Cuando quieras, Carlos, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le reclamaría solamente al consejero de la Presidencia un matiz, saber la fecha, si es posible, de la reunión de la Comisión de Ética Pública que nos ha comentado, que ya se ha celebrado y, por lo tanto, poder establecer el plazo que creo, y me puede ratificar, era de un mes para poder tener una posición respecto al debate que se iba a producir sobre la actuación, en este caso, del consejero de Medio Ambiente. Saber esa fecha de reunión y, por lo tanto, hasta qué fecha podemos esperar conocer la resolución que se adopte. Y al consejero de Medio Ambiente, al señor Quiñones, sí le preguntaría, le repreguntaría un poco el planteamiento que le han hecho y que él ha matizado, pero básicamente hoy nos traen aquí dos modificaciones muy profundas que van a garantizar a partir de ahora y solo a partir de los incendios graves, incendios de este verano, que no solo el operativo antiincendios va a estar todo el año, como él bien decía, ya ocurría, pero todo el año, pero mucho más reforzado. Eso es una de las grandes novedades que nos plantean hoy. Y otra enorme también, que es que además va a ser íntegramente público. Entonces, la cuestión es que si ahora se modifica en este sentido tan profundo esa política o ese modelo antiincendios, no sé si estaría en disposición, ahora ya sí, de considerar o admitir que hasta ahora esa política, ese modelo antiincendios, era claramente insuficiente o incluso estaba equivocado respecto a situaciones que tiene que atender de incendios forestales. Y además, ha comentado el retraso que va a sufrir la comparecencia del habitual balance de la campaña de incendios, sobre todo de verano, motivado por una serie de comparecencias previas que ha de haber sobre temas presupuestarios. Y yo quería saber, claro, cuánto podemos esperar para poder disponer de datos que, a pesar de la comparecencia del presidente, todavía no tenemos en ninguna de las provincias, que es exactamente la superficie quemada en todos y cada uno de los incendios, cuál ha sido arbolada, cuáles han sido los orígenes de los incendios. Toda esa información no es pública, no está disponible. Queremos saber cuándo vamos a poder hacer una foto fija exactamente de lo que ha ocurrido en cada provincia este verano. Gracias.
Pues sobre la pregunta que comenta usted referida a la fecha de la reunión de la Comisión de Ética Pública de Castilla y León, significarle que la misma se produjo el 15 de octubre, concretamente a partir de las 12:15 de la mañana. Ese día se reunió la Comisión de Ética de Castilla y León. Y el acta estará colgada a las 24:48 horas. Hablo del miércoles 15, pues supongo que estará colgada desde el 16 o 17 en la web institucional. Respecto a las tres preguntas que me hace a mí, lo primero, el por qué o si estas modificaciones que estamos acometiendo implican reconocer que el operativo era incorrecto, erróneo, insuficiente. Bueno, yo quiero recordar que al año 22 el operativo llevaba teniendo unos resultados muy buenos en materia de incendios forestales en Castilla y León. El año 22 nos sometió a unas condiciones que determinó la necesidad de hacer ajustes. Se alcanzó un acuerdo del diálogo social en septiembre del año 22, donde patronal, sindicatos, comisiones obreras, UGT y Administración consideramos qué cambios había que realizar. Se configuró un nuevo operativo con un refuerzo importante, duplicar el presupuesto, triplicar la prevención, mejorar la infraestructura, los medios materiales de todo tipo y conllevó pues, unos buenos resultados en el año 23, en el año 24, ese operativo. Y en el año 25 hasta las 3 fatídicas semanas de agosto, que nos han introducido en una nueva realidad mucho más agravada respecto a la que vivimos y que determina, por lo tanto, pues esa reflexión que el presidente de la Junta comprometió y que ha explicado muy bien el portavoz de la Junta, una reflexión serena con todos los sectores implicados y de ahí ha derivado la procedencia de hacer estos ajustes. Esa es la realidad, responder, por lo tanto, a las realidades que se van produciendo y a las previsiones que todos ponemos en qué es lo que hay que hacer, que en el año 22, con el diálogo social, fueron las previsiones que determinaron un año 23 y un año 24 con buenos resultados y que en el año 25 pues, nos ha llevado a una nueva reflexión a la vista de las nuevas circunstancias aparecidas en agosto. Respecto a los datos de incendios, bueno, no se han publicitado todavía porque están provisionales. De hecho, es que hay algunos incendios que se han dado por extinguidos, por ejemplo, ayer, un par de ellos, porque ya saben que en la configuración jurídico-administrativa del estado de un incendio, el incendio alcanza el estado de extinguido pasado bastante tiempo, una vez que ya se asegura que no puede haber ningún tipo de raíz activa que motive su reactivación. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que en los próximos días, muy poquitas semanas, la estadística definitiva con los datos concretos de los distintos tipos de afección estará a disposición de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Es un año especial donde ha habido unas circunstancias muy especiales y, por lo tanto, conlleva que esos datos cuesta más elaborarlos y, además, hay que esperar a que se consoliden las situaciones. Y respecto a las comparecencias, bueno, reitero, la comparecencia mía en materia de incendios forestales, el resumen final, se hará efectivamente después de las comparecencias de presupuestos porque están íntimamente relacionadas y que parece por un orden lógico no desvelar el presupuesto después de la comparecencia de incendios, sino antes. Creo que quería preguntar Efe. Sí, consejero, sobre esta concatenación de lo que ha ocurrido 22, 23, 24, 25, claro, en el 22 lo que optaron fue por llegar a un acuerdo en el diálogo social para dar sustento a esas modificaciones en el operativo. ¿Por qué ahora no se hace? ¿Por qué no hay un acuerdo formal del diálogo social para dar sustento a todo el operativo? Bueno, el diálogo ha sido muy amplio, es decir, es un diálogo con todos los sectores, con organizaciones profesionales agrarias, ha habido, lógicamente, contacto sindical, e incluso más amplio que el propio del diálogo social, porque ha habido más sindicatos que han estado trabajando en la Consejería de la Presidencia y, por tanto, el político también. Insisto, el diálogo es un diálogo muy amplio y una audiencia muy amplia de sectores que no tiene precedentes esa audiencia social de distintos sectores implicados y ha derivado pues, la procedencia de esta configuración. Pues terminamos aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.